Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde nos estén escuchando en esta tarde que queremos conversar sobre cómo redactar una demanda ante la Administración de Justicia con éxito. Y por lo menos con un éxito pensado por lo menos desde el punto de vista de estar bien escrita la demanda y bien organizada toda su estrategia investigativa. Nosotros decidimos con David, que es mi invitado de hoy, David Huete Hernández, es un juez de nuestro país. Decidimos hoy tratar este tema. David es una persona que ha dedicado su tiempo a estudiar este tema en profundidad. Tiene toda una experiencia de escritura, de poder transmitir a las personas cómo desarrollar demandas de calidad para el Estado. Y de mi parte, quiero presentarles una iniciativa de cómo redactar las demandas y cómo prepararse a futuro. Hoy vamos a hacer con mi invitado la siguiente línea. Vamos a tener media hora donde David va a hacer una exposición que les anticipo. David tiene una exposición para hablar 2, 3, 4, 5, 6 horas, todo lo que nosotros queramos. Es increíble la cantidad de documentación y sobre todo de conocimiento que tiene para poder nosotros sensibilizar y mejorar nuestra redacción de las demandas. Hemos pensado que en media hora podemos abrir grandes líneas de lo que podríamos desarrollar y poder mirar, porque esta no será la única reunión que vamos a tener virtual con David y con otros invitados, sino queremos como abrir todo ese gran campo de la redacción y que en las universidades pocas veces se atiende con claridad o se trabaja. Y luego vamos a tener unos 15 minutos, donde voy a hacer una presentación, 15 a 20 minutos, y luego vamos a tener la posibilidad de interactuar con las personas que están participando por Facebook y también, perdón, están participando por YouTube y por Zoom. Vamos a ver las preguntas. Le voy a pedir el favor a María Paula que nos ayude con las preguntas que estén saliendo por YouTube para nosotros poderlas también responder a la gente que está aquí. Tenemos un público de más de 700 y pico de personas en este momento que nos están viendo por varios canales, más las personas que lo van a ver después. Quiero darte las gracias, David. Eres un invitado de siempre, eres un amigo de la casa de la Universidad de los Andes. Este es un evento que también lo consolidamos con CEDEP, que es el Centro de Estudios de Derecho Procesal, consolidado con una cantidad de abogados y juristas de primera línea en nuestro país. Y queremos sencillamente entre estos grupos de pensamiento empezar a liderar nuevas ideas al respecto como de estas temáticas y otras que ustedes nos han escuchado. Por ahora, pues quiero invitarte a que tú participes, David, no sin antes extenderle nuestra solidaridad, nuestro corazón y nuestro abrazo a todos los compañeros de Tuluá que en este momento han perdido su palacio de justicia. Estamos solidarios con ellos y realmente uno piensa en estudiar sobre el tema de la demanda cuando por el otro lado tenemos a una Colombia en este momento pasando por unos momentos muy difíciles, muy difíciles. Y estamos con el pueblo de Tuluá, con cada una de las personas que trabaja allí de corazón. Esperamos que todo esto salgamos muy bien y muy bien crecidos como ciudadanos críticos, ciudadanos que le apostamos a este país. David, te puedes dirigir a las personas y bienvenido, hombre, siempre. Gracias, doctora. Bienvenidos a todos. Gracias también por el espacio a la doctora María del Socorro, que hace rato
me va apoyando desde que la conocí acá en Barranquilla. Siempre la llamo, la saludo, converso con ella lo que tengo pendiente y vamos en la misma línea trabajando con los temas de derecho procesal que nos llaman mucho la atención. Bueno, principalmente también agradecer el espacio para poder hablar de un tema que me apasiona tanto y que es un tema que de pronto no tiene o no podría tener un principio tanto, pensaría yo tanto como eh, llamatividad o no llamaría mucho la atención porque es un tema que se aborda desde la teoría de la argumentación jurídica. Pero cuando uno habla de la teoría de la argumentación jurídica, le habla de pronto a abogados litigantes, le habla a jueces, es un tema que no se ha explotado tanto porque la teoría sin la práctica no tiene como ese amor o no tiene como ese plus. Pero he tratado de poder concatenar estas dos visiones porque creo que argumentar es hablar, que el derecho es una práctica comunicativa, que cuando estamos dentro del proceso estamos dialogando, el juez con las partes, un diálogo en la misma idea alexiana, habermasiana, de Arnio, y por eso como diálogo en el que se presentan razones es importante aprender a presentar las razones. Eso es como el inicio de lo que quiero expresar con esta propuesta que voy a presentarles de la demanda. La propuesta de la demanda o cómo presentar una demanda no es algo que estoy trabajando yo ayer, ni hace un año, ni hace dos. Realmente es un tema al que le he dedicado prácticamente mi vida académica, incluso desde antes de graduarme de abogado, que hoy me genera mucha nostalgia porque me acuerda mucho épocas pasadas, me acuerdo mucho de mi padre que falleció hace poco, porque yo desde que estaba en tercer año de derecho, siempre tuve ya la intención de dedicarme a la actividad judicial. Mi papá era abogado, pero mi papá, a la vez ganadero, no le gustaba mucho todo este tema de litigio. Él me decía, amigo, a mí no me gusta el litigio porque estar yendo a los juzgados, eso, no. Él se dedicaba a su ganadería. Pero mi papá siempre era una persona muy reconocida y de buenas relaciones y lo buscaban. Yo le decía, pero papi, vamos a hacer algo. Yo soy estudiante de derecho, pide los procesos, yo monto las demandas y tú me firmas. Y entonces con eso yo voy, hago todas las diligencias y aprendo. Mi papá aceptó, pero me colocó la condición de que él solamente me iba a firmar, no iba a revisar nada, que todo tenía que hacerlo yo, llevar a la diligencia y todo tenía que estar a cargo yo. Tenía yo en ese momento que 19 años, 20 años, no creo que tuviera 20 años, cuando tuvimos esa conversación. Cuando llegó el primer proceso, mi papá le digo, papi, y bueno, ¿y esto cómo lo hago? Un divorcio, recuerdo yo. Mi papá me dijo, mira, ahí en la biblioteca hay un libro que se llama Práctica General de Proceso, un libro gordote que creo que muchos lo han tenido, que es un libro lleno de minutas. Entonces tú abres el libro y buscas la minuta, divorcio de común acuerdo, y la abres. Y lo que hace uno es que reemplaza los nombres y listo, tienes una demanda. Pero entonces yo de curiosidad me coloqué por internet a buscar modelos y minutas, demanda, divorcio. Entonces me di cuenta de que la que encontré por internet era diferente a la que estaba en el libro y aparecieron 6 más y ahora sí me generó la duda. ¿Cómo sé yo cuál es la demanda adecuada? ¿Cuál tengo que presentar? ¿Esta o esta? Luego mi papá comenzó a trabajar con temas o comenzamos a trabajar con temas de derecho contencioso, de derecho laboral. Y entonces cuando iba a los juzgados a pedir, le decía a mis amigos que eran judicantes, porque yo no hice judicatura, porque me gustaba mucho el litigio y decía, yo voy a ser litigante. Mira, estoy en la rama judicial hoy. Le decía, mírame la minuta y con la minuta revisaba una, otra y todas eran distintas. Entonces a partir de ahí me surgió la duda de decir, ¿qué hace que una demanda sea una buena demanda? ¿Qué debe contener mínimamente una demanda para poder presentar la demanda? Pero entonces no es como que tú te diriges a un libro y buscas cómo presentar una demanda porque no lo vas a encontrar. Entonces son temas que poquito a poco tú vas leyendo muy reducidamente de diferentes textos, de diferentes lecturas, de diferentes autores, y a partir de ahí vas llenando un conjunto de información y luego ya tienes una base. Lo que les voy a presentar hoy es como una base, una propuesta de lo que vamos trabajando, porque esto hoy es un producto o es un proyecto de investigación
que actualmente venimos desarrollando con la Universidad Libre de Barranquilla, al interior del grupo INCOM. Acá tengo varios de mis alumnos que me apoyan, Santiago Yepe, creo que está por acá, Ángel Rodríguez, con los que hemos venido trabajando, en los que estamos creando un marco teórico fuerte para poder entregar por lo menos un producto que sea un libro, en el que podamos diseñar todo. Entonces estos espacios son importantes, sobre todo por el tema de las preguntas, para que le manifiesten a uno qué dudas tienen. Y esto es relevante, ojalá hayan preguntas, porque yo siento que a veces, entre menos preguntas, de pronto es porque no es que esto no muy bien, es que se maneja muy poco el tema. Entonces, esa es la invitación que voy a hacer hoy, a presentar una propuesta investigativa de lo que se considera debe ser una metodología de una buena demanda. Voy a compartir diapositivas para poder dinamizar la presentación y a partir de ella poder sacar un rubro mucho más importante sobre el tema. Vale. Lo primero que yo quiero que tengamos todos en cuenta es que definitivamente tanto las demandas como las sentencias son construcciones lógicas. Es que el mismo pensamiento de nosotros puede ser analizado desde una perspectiva lógica. Quiere decir que hay unas reglas que regulan el pensamiento y esas reglas se han venido incorporando mucho a la sentencia. Hay muchos trabajos sobre la decisión judicial que son muy extendidos, muy buenos, muy profundos, pero muy pocos que trabajen la demanda en forma. Creo que de pronto pensando en que existen límites que van de acuerdo a la regulación procesal que lo impedirían. Yo creo que no. Yo creo que poco a poco nos vamos a dar cuenta de lo que les manifiesto, de que el proceso es un diálogo, cada vez más, y el Código General de Procesos es una muestra de eso. Cada vez más se tumban barreras formalistas y vamos encuadrando como eje la prevalencia del derecho sustancial. Inclusive, ya hoy por hoy, la demanda debe interpretarse. O sea, de pronto uno diría, no, yo hago una mala demanda y que el juez me la interprete. Pero esa no es la idea. La idea no es que el juez me haga la tarea, porque el juez cuando interpreta puede interpretar mal. La idea es que yo presente una propuesta adecuada para evitar que dentro de este escenario, bien flexible, no importa, se hagan las cosas bien. Entonces, bajo ese presupuesto, el primer punto de partida es, señores, todos tenemos una manera de razonar. Hay una ciencia detrás del razonamiento. Quiere decir que el razonamiento cada día se habla más. Por lo tanto, no podemos dejar de hablar de metodologías para poder entender el razonamiento. Por eso, lo primero que voy a hacer yo para dividir todo esto y para decirles cómo debemos pensar al elaborar demandas es que existe una complejidad de situaciones. Y cuando nosotros dividimos el todo en partes más pequeñas, las analizamos por unidades mucho más pequeñas, tenemos la posibilidad de entenderlo de una mejor manera. A partir de aquí, entendamos que el derecho, ¿a qué nos referimos como derecho? Hay teorías, las que ustedes quieran, pero el derecho, si a mí me preguntan, es un conjunto de fuentes a partir de la cual podemos utilizarlas y aplicarlas, digamos, un conjunto de normas, el concepto hartiano, que hay primarias, que hay secundarias, vale. Hay dentro del sistema un conjunto de normas, que es el insumo con el que cuentan los abogados para hacer valer los derechos. Esto desde la idea jovesiana, desde el punto de vista de la creación del Estado con el Leviatán, se generó una división entre derechos subjetivos, derechos de diverso tipo, pero que la teoría hartiana trató de limitar y en una metodología las clasificó. ¿Por qué las clasifica? Las clasifica con el propósito de hacer que ese fenómeno tan grande tenga una denominación. Entonces Hart sí divide las primarias de las secundarias. En las secundarias, por ejemplo, coloca la de cambio y la adjudicación para decir que hay unas reglas procesales. En fin, este es el insumo con el que cuentan, con el que contamos los abogados en general, jueces, fiscales, litigantes, todo. Las reglas de derecho, que se llame doctrina, principio, jurisprudencia, disposiciones normativas, es una cantidad de insumos con los que contamos. A partir de este insumo, comenzamos nosotros a trabajar algo muy relevante. Y es que cuando nosotros vamos a un proceso, yo no puedo ver el proceso desde una dimensión plana. Como de pronto se nos enseñó a muchos, de una línea que tenía un inicio y tenía un fin.
y vamos recorriendo paso a paso para llegar al fin. No, es más complejo que eso. Cuando Hart divide las reglas, lo hace para poder propiciar una metodología de análisis. Esa metodología se ha difundido y hay muchos autores que trabajan o tratan de hacer clasificaciones de reglas para poder simplificar los fenómenos jurídicos. Desde mi perspectiva, el proceso se puede ver de la siguiente manera, a partir de niveles. Esto es un primer punto de partida para poder enfocarnos luego dentro de la manera en cómo debemos atender cada uno de esos niveles al momento de llevar a cabo una demanda. ¿Cómo son esos niveles? Sí, hay un nivel al que se denomina procesal, uno probatorio denomino, y voy a hablar de uno jurídico propiamente dicho, porque todo es jurídico, pero me voy a referir a él como jurídico propiamente dicho para dividirlo conceptualmente del procesal y el probatorio. ¿Para qué hago esto? Para decirles que el razonamiento, cuando se enfoca en la demanda, se debe dividir siempre en tres fases distintas. Porque no es lo mismo preguntarme quién es el juez competente cuando voy a colocar en la primera parte de la demanda el juez a que se dirige, que el fundamento de derecho que voy a utilizar para sustentar mi pretensión o los medios de prueba que voy a aportar para demostrar los hechos establecidos en la demanda. Tienen una naturaleza jurídica diferente, tienen un tratamiento diferente, a pesar que son fuentes de derecho. Si yo comienzo a diferenciar las fuentes desde esta perspectiva, es decir, de los niveles, comienzo a darme cuenta de que en efecto cada aspecto va teniendo una ficha que voy armando y voy ubicando en lugares distintos. Siempre que voy a presentar una demanda, entonces, tengo que tomar en consideración que hay una serie de lugares, hay una serie de fichas que voy a ir ubicando dentro del proceso de razonamiento. Entonces, miren, por ejemplo, yo puedo analizar que los debates o la naturaleza de las reglas que están en el proceso se pueden complejizar un poco más y entenderse de la siguiente manera. Si les estoy diciendo que hay un nivel procesal, hay un nivel jurídico y uno probatorio, miren qué tan complejo se vuelve todo el tema porque el nivel probatorio a su vez tiene una distinción en los tipos de reglas que voy a utilizar, porque las reglas probatorias pueden dividirse en aquellas que regulan la actividad probatoria, aquellas que regulan el razonamiento probatorio y aquellas que regulan los medios de prueba. Entonces no es lo mismo pensar el juez a que se dirige la demanda que pensar en el fundamento o presupuestos sustanciales para proceder a presentar una demanda de declaración de pertenencia que presentar o de estudiar los tipos de medios de prueba que voy a utilizar para demostrar la pretensión. Con esto estoy justificando entonces que para yo llevar a cabo una demanda cabal, tengo que entender que la naturaleza jurídica de las reglas tiene una categoría distinta. A partir de aquí comienza el razonamiento. ¿En qué sentido funciona el razonamiento? Otra cosa que siempre me decía mi papá y a mí nunca se me va a olvidar, porque yo estaba siempre dentro de la línea de la formación del abogado litigante. Y me decía, hijo, cada vez que llega un cliente a su casa, a su oficina, usted nunca puede decirle cuál es la respuesta o cuál es la solución de su caso. A pesar que lo sepas, siempre escucha, busca la respuesta y luego emites el concepto o presentas la demanda, pero nunca exteriorice la respuesta de manera inmediata. Eso lo decía él muy intuitivamente, de pronto porque así lo aprendió, pero eso tiene una razón de ser. Y es que el razonamiento del abogado nunca es deductivo, es inductivo o abductivo. ¿Qué significa esto? Que siempre que nosotros vamos a resolver un asunto o siempre que llega un cliente a su oficina, el cliente llega con la situación y le dice, señor abogado, mire, yo me quiero divorciar porque mi esposa estuvo con un hombre que no era yo y lo hacía porque yo la maltrataba o la golpeaba mucho, pero yo creo que no hay ninguna justificación. Entra el caso, entra esa información, recibo la información, luego voy a la ley, analizo cuál es la respuesta que me da la ley y luego sí establezco la respuesta. Incluso puedo volver a ir a la ley, volver a hacer nuevas preguntas y volver a dar respuestas. Es decir, no es como que tengo la respuesta o mis preconcepciones necesariamente me van a dar las respuestas. En algunas ocasiones puede que sea siempre así, porque tengo unos conocimientos tan amplios que me da la posibilidad. Pero el derecho no funciona siempre bajo deducciones. La regla general es que yo siempre apropie el conocimiento a partir de inducciones o abducciones.
Esto es la manera en cómo se organiza la información inicial que voy a recibir. Tengamos en cuenta entonces algo. Lo primero que pasa es que llega el usuario. Tengo la información y lo siguiente que tengo que hacer es organizar la información de la manera como se los expresé previamente, en niveles. El procesal, el jurídico y el probatorio, para poder determinar quién es el competente, quién es, cuál es el derecho, cómo reclamo el derecho, presupuestos ontológicos para el derecho y finalmente cómo pruebo los hechos que se establecen para proceder a llevar a cabo la concesión del derecho. En ese marco se puede generar entonces una fase psicológica en el que descubro el derecho y luego sí comienzo a justificar. Pero cuando yo justifico, yo esa pregunta la hago muy seguida y yo pregunto, ¿dónde inicia una demanda? Van a comenzar a escribir una demanda, a redactarla. ¿Dónde inician ustedes a redactar la demanda? Y esto es algo como que lo que le decía la doctora María del Socorro, algo de razonamiento que se desarrolla ya dentro de la digitalidad, porque nosotros ya no estamos en una máquina de escribir, sino en un computador en el que podemos subir, bajar, eliminar, colocar. ¿Dónde inicia la demanda? Vas a presentar una demanda, ¿dónde inicias? Y muchos me han dicho, inicia donde dice juez al que me dirijo. Señor juez, no. Una demanda nunca puede iniciar dirigiéndote al juez, porque ese incluso es el último factor que tú vas a colocar en la demanda. Tú vas a terminar con el juez al que te dirige. Como cuando en una investigación, lo último que tú colocas es el título y la introducción, a pesar de que están arriba. No significa eso de que tú inicies por ahí. Tú inicias en una fase distinta, que luego se aprecia eso como el encabezado. Está bien, está perfecto, pero es lo último que tú vas a ubicar o colocar dentro de la demanda. ¿Por qué? Porque antes de tú saber el juez al que se dirige, tienes que superar o encontrar las respuestas dentro del nivel procesal. Y muchas veces las respuestas del nivel procesal dependen de las del jurídico propiamente dicho. Por eso nosotros cuando vamos a argumentar dentro de la demanda tenemos que tener mucha idea de que la justificación puede ser lógica o más allá de la lógica. Es decir, que mis razones van de un lado o del otro. Y por eso, lo primero que van a colocar ustedes cuando van a iniciar una demanda es fundamentos de derecho. Ahí debe iniciar toda demanda, en los fundamentos de derecho, porque es el lugar donde se va a explorar la respuesta que van a colocar. Y luego de esto es que vamos nosotros llenando las demás fases. El lugar donde uno le puede dar al juez no es en los hechos, es en los fundamentos de derecho, porque los hechos deben estar debidamente clasificados. Y el hecho de que tú trates de contar una historia con hechos y alargarla mucho te puede generar omisiones o causar de inadmisión de demanda por indebida clasificación de los mismos, incluso consecuencias probatorias. Después de todo lo que les he planteado, porque, o sea, voy rápido por el hecho de que quiero simplemente presentar una introducción del tema. Esto se vería más o menos de la siguiente manera. Cuando yo voy a razonar en torno a la demanda, yo razono en torno a normas que voy a ubicar dentro de los fundamentos de derecho, porque es el lugar donde yo establezco o identifico las fuentes que voy a utilizar. Y a partir de aquí, yo voy a tener justificaciones lógicas y por fuera de la lógica, que se verían así más o menos dentro de estos niveles, un nivel procesal, un nivel jurídico y un nivel probatorio. Y en cada uno de los niveles, yo voy identificando cuál va a ser el tipo de norma que voy a utilizar. Ojo, que estoy utilizando la palabra norma y no lo hago de manera inadvertida. Más adelante se lo estableceré. ¿Por qué? Porque dentro del razonamiento que ustedes realizan cuando van a llevar a cabo la concepción de una demanda, siempre se resuelven problemas. Es decir, el proceso o el razonamiento jurídico es problemático, aporiético, como decía Fidek, desde Alemania se viene manejando bajo esa idea. Siempre que nosotros vamos a acudir ante un juez, lo hacemos con el propósito de resolver un problema. Pero esos problemas no es el problema que tiene la persona porque la esposa estuvo con otro, no. Son problemas que son de diversa índole, porque si yo voy ante un juez es porque no logré llegar a un consenso dentro del mundo de la vida, que es el mundo donde todos vivimos. Como no pude llegar a ese consenso, que es la primera instancia siempre, yo tengo que acudir ante un juez a decirle, señor juez, mi razón
es la siguiente. Escuche mi razón y adhiérase a ella. El demandado le va a dar su razón para que se adhiera. Pero para yo poder ubicar las razones con las que voy a convencer al juez, yo tengo que resolver distintos problemas para ubicar la fuente. Es decir, ¿cuál es la fuente que voy a utilizar? Porque tengo varias fuentes. ¿Cómo voy a entender la fuente? Segundo, sí, ya tengo el artículo. Ya yo sé que tengo que buscar el artículo del divorcio. Ahora, ¿cómo la entiendo? ¿Cómo la interpreto? Porque es distinto entender ubicar la fuente que interpretarla, porque recuerde que el derecho se caracteriza por su textura abierta. La mujer no somos hartiana. Luego, saber si esa interpretación me da a mí para aplicar esa fuente al caso que estoy estudiando. Quiere decir que es más complejo. Voy resolviendo todo esto en los fundamentos de derecho. Y eso lo hago por cada nivel. Procesal, jurídico propiamente dicho y probatorio. Quiere decir que en cada uno de estos niveles tengo que ir respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es la fuente procesal? ¿Cómo se entiende y se aplica? ¿Cuál es la fuente jurídica propiamente dicha? ¿Cómo se entiende y si se aplica el caso? Y la probatoria. Y ahí lo voy desarrollando y eso me va dando a mí las respuestas. Esa argumentación vendría a parecerse a este mapa mental que se encuentra acá, en el que voy a tener una premisa mayor, en el que diga siempre que se aplicará lo siguiente, una premisa menor en la que diga se da el caso siempre y una conclusión que me diga por lo tanto se da el derecho. Pero ese razonamiento lógico siempre va a estar apoyado de una cantidad de subargumentos que se derivan, en el que voy a terminar justificando por qué la fuente, por qué la interpretación, por qué la calificación. Y se puede ver así simplemente, tomando en consideración que hay un subargumento por cada argumento de la siguiente manera: una premisa mayor apoyada a su vez en otras premisas, una premisa menor apoyada otra vez en otras premisas y un argumento central en otras premisas. Toda esta información la tengo yo en mi mente, producto de todo lo que llegó o todo lo que tengo, y lo voy a ir plasmando poco a poco, tomando en consideración que lo que estoy haciendo es siempre argumentando y que lo que voy a hacer frente al juez es a argumentar. Y que cuando yo argumento, yo tengo que tomar en cuenta de que mis argumentos valen por dos aspectos: por su estructura lógica y por su capacidad de convicción. Porque es que de nada me sirve que yo le diga al juez que, por ejemplo, en un proceso laboral existe un contrato de trabajo siempre que haya subordinación y que se entiende que la subordinación es la prestación personal de servicio. Hay subordinación, pero no hay contrato de trabajo porque mi razonamiento es defectuoso en términos lógicos. Por lo tanto, se requiere de que siempre se conjuguen ambos aspectos, el aspecto lógico y el aspecto retórico. De aquí entonces esto se va agrupando al punto de que el razonamiento jurídico va a ser más o menos del siguiente tipo. Y esta es la propuesta que establece Toulmin cuando habla de la manera en cómo debe argumentarse dentro de las ciencias. Toulmin plantea, siempre que argumentemos, tenemos que tener una pretensión, unas razones, una garantía y un respaldo. En fin, toda la información que se encuentra contenida previamente va a culminar estableciéndose de esta manera: una garantía que va a ser mi norma, en la que se establece una hipótesis y una consecuencia, una pretensión amarrada a mi consecuencia, unas razones amarradas a mi hipótesis, unas condiciones de refutación que son las posibles oposiciones que se pueden generar frente a mi pretensión. Nosotros no utilizamos cualificadores modales, de pronto los fiscales un poco, pero los litigantes no lo utilizan, y un respaldo que va a ser la jurisprudencia, la doctrina y todos aquellos aspectos retóricos que le den autoridad o fuerza de convicción a mi pretensión. Si se dan cuenta, si va convirtiéndose todo un poquito más complejo, porque la forma adecuada de poder encontrar mi pretensión es identificando mi garantía. Mi garantía es mi norma, que es la que consigo luego de resolver los problemas en torno a cuál es la fuente, cómo se interpreta la fuente y si la fuente se aplica. Luego de que tengo mi garantía, que es mi norma, es que yo establezco cuál es la pretensión que se deriva de ella, cuáles son las razones que se derivan de ella, y luego de que identifico las razones, es que voy a determinar cuáles son los medios de prueba que voy a utilizar
para demostrar mis razones. Finalmente, las condiciones de refutación es anticiparme a las posibles críticas o contraargumentos para poder generar una defensa adecuada. Ojo, que lo que estoy diciendo yo cuando utilizo la palabra norma no es porque David Huete es un filósofo soñador empedernido y que cree que las cosas bonitas se traen de otras partes del mundo y se aplican de cualquier manera en Colombia. No, señores, miren, el artículo 167 del Código General de Proceso, que revisado, porque ya revisé los artículos que hablan sobre la carga de la prueba en Argentina, España, Italia, Ecuador, Perú, México, Latinoamérica en general, desde mi perspectiva es el que establece de manera más clara la manera o la forma en cómo se ejerce la carga probatoria. Y nos dice, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas. Miren que utiliza la palabra norma, que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Esta noción no es una noción establecida en el código al azar. Ustedes abren el libro de la teoría pura del derecho de Kelsen y pueden revisar cómo entiende Kelsen la noción de norma jurídica. Y se van a dar cuenta que es la misma idea kelseniana, decir, traída del sistema alemán, en el que nos establecía que toda norma es aquella regla que se caracteriza por tener un supuesto de hecho y una hipótesis o consecuencia jurídica. Lo que les venía planteando, que mi garantía siempre va a ser una norma que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Mi pretensión va a ser la consecuencia jurídica y mis datos, hechos o razones van a ser las hipótesis contempladas en la norma. ¿Qué debo probar? El supuesto de hecho. Quiere decir, los hechos. ¿De a dónde? De la norma. Porque si pruebo el supuesto de hecho, se aplican las consecuencias o efectos que estoy persiguiendo de la norma. ¿Pero qué es una norma? ¿Qué es mi garantía? La norma es una fuente del derecho interpretada. Quiere decir que luego que lo ubiqué, el artículo, por ejemplo, lo interpreté, me da a mí el resultado de la norma. Quiere decir que es distinta o es distinto la fuente en bruto que la fuente interpretada. ¿Por qué? Porque puede haber un debate en derecho, y esto acontece mucho, por ejemplo, en el derecho contencioso administrativo, también en el civil, sobre la interpretación o el sentido de una cláusula, de un artículo. Por eso es muy importante poder identificar las fuentes. Entonces, norma es el producto que se deriva de la fuente normativa. Entonces, son disposiciones interpretadas, fuentes de derecho interpretadas. Va a ser el eje donde va a girar mi argumentación. Eso es lo que voy a colocar yo en mi fundamento de derecho. ¿Qué voy a colocar en mi fundamento entonces? ¿Dónde inicio? La norma que va a servir de garantía a mi pretensión. Por ejemplo, acá traigo un caso para poder aplicarlo. Lo tengo por acá. Voy a hacerlo un poquito más rápido para dar la oportunidad a las preguntas. Miren, este lo trabajo mucho porque me gusta mucho la manera en cómo se desarrolla, pero ahora voy a colocar un ejemplo distinto. Por ejemplo, el artículo 21, esto es del decreto 758 del 90, que es una regulación laboral, que nos dice, tienen derecho al incremento del 14%. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se pueden incrementar por el cónyuge o compañero permanente del beneficiario que depende económicamente de este y no disfrute de ningún tipo de pensión. Literal B del artículo. Supongamos, en la práctica, cómo acontecería todo. La señora llega a la oficina del reconocido abogado y le pregunta, señor abogado, tengo derecho a que se me incremente mi pensión en un 14% porque soy cónyuge de Pedro. Él va a recibir la información, no va a decirle todavía, le va a hacer determinadas preguntas muy puntuales si maneja el tema. Si no lo maneja, va a hacer una investigación previa en la que identifique la fuente y luego le va a decir si tiene o no el derecho. Entonces, lo primero que va a preguntarse esa persona que no tiene la respuesta inmediata, porque sus preconcepciones no le dan para eso, es decir, no ha estudiado previamente el tema, es ¿cuál es el artículo que tengo que utilizar
para determinar si tiene derecho al incremento. Busco el sistema de fuentes, identifico, vale, el 21 del 758 del 90. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe entenderse el artículo? ¿Cómo se interpreta? Eso lo voy colocando en el fundamento de derecho. El artículo me va a decir que tiene derecho al incremento del 14% o puede incrementarse esa pensión en un 14% siempre que exista un pensionado que tenga una cónyuge o compañera permanente y que ésta depende económicamente y no disfrute de ningún tipo de pensión. Podría decirse, no, esto no tiene mayor tipo de complejidad, pero sí lo tiene, porque hay una diferencia entre cónyuge y compañero permanente. ¿Qué es ella? Es cónyuge. ¿Qué debe tener entonces para demostrar el vínculo conyugal? Si es cónyuge, está casada. Por lo tanto, va a haber una prueba distinta a la que fuera compañero permanente. Primer presupuesto interpretativo que tenemos que identificar. Segundo, debe estar pensionado. ¿Qué es una pensión? Sí, muy básico, muy obvio, pero tienes que planteártelo. Y de pronto no tan básico, la dependencia económica. ¿Qué se entiende por dependencia económica? Yo diré, no, que no trabaje, no, pero ella trabaja, pero se gana 50,000 pesos mensual. Depende económicamente y entonces comienzo a investigar en qué consiste la dependencia económica. Y podré llevar a cabo la siguiente norma. Un pensionado tendrá derecho al incremento del 14% sobre su pensión mínima legal en los eventos que se encuentre casado y su cónyuge depende económicamente de este y no disfrute ningún tipo de pensión. Se entenderá por dependencia económica aquella necesidad económica que implique la subsistencia o una ayuda para la vida, por ejemplo. Y eso es lo que voy a colocar en mi fundamento de derecho. Fundamentos de derecho. Decreto 758 del 90, artículo 21, literal B. Norma, la que les acabo de decir. La norma me va a establecer una consecuencia y una hipótesis. Consecuencia, tiene derecho al incremento del 14%. Hipótesis, siempre que se encuentre casado, depende económicamente de este y no disfrute ningún tipo de pensión. A partir de esa información, voy construyendo mi demanda. Miren, lo primero que hago después de establecer el fundamento de derecho es colocar los hechos y pretensiones, que va muy vinculado. Aquí muy importante tener en cuenta la diferencia entre pretensión declarativa, constitutiva y de condena, porque las declarativas las voy a vincular con los hechos y las de condena o las de condena sobre todo las voy a vincular con la consecuencia jurídica. ¿Qué quiero yo? La consecuencia de la regla, que se incremente en un 14% la pensión mínima. ¿Por qué? Hipótesis. Acá, hecho 1, porque Pedro está pensionado. Hecho 2, porque está casado. Hecho 3, porque no depende económicamente de este. Hecho 4, porque no disfruta de ningún tipo de pensión. Digamos que ellos son hechos principales. Por técnica jurídica, vinculas cada uno de los hechos con una declarativa para obligar al juez a que haga un pronunciamiento específico sobre cada uno de los hechos. En el evento que no los haga, poder solicitar una adición o complementación de la sentencia. Las pretensiones van de la mano con la consecuencia. Y las pruebas o los hechos que debo probar los tengo en consideración con los medios de prueba con los que los voy a demostrar. Entonces, si se dan cuenta, y tengo 5 hechos que están vinculados con las hipótesis de la regla, yo voy a tener al menos 5 medios de prueba, o puedo que tenga un medio para demostrar 2 hechos, pero siempre debe haber una relación intrínseca entre el hecho y el medio de prueba. Nunca puede haber dentro de la demanda un hecho que no se encuentre debidamente probado. Y de esa manera voy elaborando entonces mi demanda. Fundamentos de derecho va a establecer cuál es mi norma y la demanda comienza a desarrollarse de esa manera. Entonces, esa viene siendo la idea de la manera en cómo yo presento demanda. Ya voy a culminar con esto. Por ejemplo, finalizamos con una demanda de declaración de pertenencia. Yo lo primero que haría en este caso es ubicar la fuente. Me voy para el artículo 2512. Luego interpreto la fuente. Luego identifico que la interpreto, cuáles son las hipótesis, cuál es la consecuencia. Armo mi fundamento de derecho. Ojo, el fundamento de derecho siempre va a tener
hipótesis y consecuencias y las razones por las que llego a él. Ese es el lugar donde yo le hablo al juez. Y luego de que he elaborado mi fundamento de derecho, puedo identificar cuáles van a ser mis hechos o cuáles van a ser los hechos jurídicamente relevantes. Obviamente van a haber unos hechos subordinados que voy a utilizar para darle contexto a la situación, pero que van a tener relación directa con los jurídicamente relevantes. Y ojo, con eso solamente he elaborado mi norma jurídica propiamente dicha, porque además, y eso lo hace uno cuando coloca juez competente, tengo que identificar una norma procesal para determinar quién será el competente, que me va a decir, será competente el juez civil de circuito en los eventos en que el predio tenga un avalúo catastral superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y será la ubicación del predio. Esa va a ser mi norma procesal. Y la probatoria, que yo la puedo exteriorizar o no, normalmente no lo hago, es donde voy a identificar con qué medios voy a probar los supuestos de hecho, cuál es la carga probatoria que voy a utilizar y cuál es el estándar probatorio dentro del nivel de razonamiento para poder demostrarle al juez lo que quiero demostrar. Entonces, jóvenes señores, realmente les digo es muy rápido todo lo que trato de decirle, porque la idea de esto es sentarse, les entrego el artículo, cada quien revisa, identifica norma, escribe, pregunta y va generando una serie de cuestionamientos sobre todo. Lo que quiero mostrar con todo esto muy rápido es que hay una metodología detrás de todo. Quiere decir que no es solamente comprar la minuta o conseguir la minuta que aparece en la página de diversas web o en un libro, sino que si verdaderamente queremos entusiasmarnos dentro de esto, si verdaderamente queremos entender el porqué de todo, tenemos que profundizar más dentro de los aspectos de razonamiento. Y esa es la propuesta que con la doctora María estamos presentando, a la que los queremos invitar para que a la postre, si se interesa, hombre, sí, nos interesa, queremos verdaderamente vincularnos dentro de todo este presupuesto y comenzar a generar cuestionamientos en donde sepamos cómo construyo normas, por ejemplo, cómo identifico pretensiones y razones que son hechos principales y subordinados, cómo hago el análisis del razonamiento, puedan seguir con nosotros. Es una invitación que queremos hacer para que se entusiasmen con esta idea. Incluso nosotros tenemos una posibilidad o tenemos yo lo voy a hacer una capacitación muy corta mostrando estos aspectos muy básicos en la Universidad Libre de Barranquilla. Me pueden escribir, les puedo enviar un link más adelante para que vayan también como entusiasmándose con el tema. Sería como la idea, la presentación, para no avanzar tanto, para no llenarlos tanto de contenido y escuchar sus preguntas, sus dudas sobre el tema, doctora María. Con esto entonces le agradezco su espacio. Bien, muchas gracias, David. Increíble la presentación que nos hace, sobre todo que lo que nos estás presentando es la reescritura de los libros de derecho procesal, ¿no? O sea, ya esa formalización de cómo desarrollar una demanda definitivamente nos pone en total jaque en este momento, pone en total jaque la cuestión. Y creo que la ruta argumentativa nos da un apoyo increíble, increíble. Yo quiero presentarles al grupo que está acá esta tarde. Quiero mostrarles, también quiero compartirles una presentación que hice para ustedes y tiene que ver con este elemento. Yo quiero decirles a ustedes, David acaba de presentar cómo relacionar y cómo hacer una demanda desde la perspectiva de una posición de los argumentos. Yo voy a irme hacia el lado de la creatividad. ¿Cómo hacer una demanda? ¿Cómo escribir en la demanda? Y si podemos intentar exponer los derechos basados en una ruta de escritura jurídica. Hay una propuesta clarísima de David, una propuesta metodológica para hacer las demandas y la construcción de ellas. Y desde mi punto de vista, creo que valdría la pena darle una revisada a la estructura jurídica, la demanda como una estructura, un escrito jurídico que podemos desarrollar como un memorial, como cualquier tipo de documento que nosotros estamos desarrollando en cualquier momento. Entonces veamos lo siguiente.
En una investigación que se hizo hace pocos años, exactamente 2, se llegó al siguiente punto. Ahorita un segundo, que aquí me acaba de pasar algo. Las demandas elaboradas por los abogados que acuden al sistema contencioso administrativo están bien escritas desde una serie de variables que se utilizaron, un 16%, aceptable un 25%, regular un 28%, mala 31%. Ahí pueden encontrar ustedes contestación de la demanda 12%, aceptable 31%, regular 38%, mala 19%. Los alegatos, alta el 30%, aceptable 38%, regular 30%, mala 2%. Y observen ustedes que las sentencias son de mejor calidad, 56% alta, aceptable 24%, regular 13%, mala 7%. ¿Esto qué implica? Que tanto las demandas como las contestaciones de la demanda hoy en Colombia tienen, por lo menos desde el punto de vista contencioso administrativo, y si fuésemos a otras áreas del derecho, sin duda habría dificultades. ¿Dificultades de qué estilo? Dificultades de escritura, dificultades en la narrativa, dificultades en esas etapas que estaba desarrollando el profesor David con respecto a cómo desarrollar, cómo estructurar la escritura de una demanda, en tanto a la norma jurídica, en tanto al supuesto probatorio, todas esas razonamientos lógicos que muchas veces dejamos de hacerlo. Primero, porque hacemos demandas apresuradamente, porque las dejamos para última hora, porque no planificamos y porque creemos que tomando un formulario en el cual se hacen las demandas, pues sencillamente lo tomo y perfectamente puede la persona escribir la demanda. Pero yo estoy segura que todas las personas que están aquí detrás de mi computador, estoy segura que muchas demandas que han presentado, ustedes han llegado a su casa, a su oficina y dicen, tengo nervios, algo siento que hice mal, tengo nervios, algo siento que hice mal. Y esa noche es muy probable que la persona no duerma. Esa noche es muy probable que la persona estudie la reforma de la demanda, estudie también mirar si la retira, en fin, empieza a darse una cantidad de cosas de a ver cómo la voy a enmendar y cómo voy a hacerle unos cambios a ella. Ese tipo de cosas, pienso que podemos a futuro mejorarla con otro nivel, es darle un valor de comunicación a las demandas y a otros escritos. Si yo pienso que mi demanda es un acto de comunicación con el que voy a interactuar con el juez, primero por escrito, luego oralmente, pues obviamente yo debo tener muchos elementos para tener en cuenta al momento de elaborarla. Entonces, el primer reto que tenemos los abogados es enfrentarnos a una hoja en blanco o el uso de formularios o acudir al copy-paste. Eso es lo que tenemos nosotros. Y esta es la realidad, David. Esta es la realidad de las personas que están en el mundo jurídico y en el mundo de las demandas y muy probablemente somos pocos que tenemos la posibilidad de coger una hoja en blanco y empezar a hacer la demanda y empezar a estructurar todo lo que hoy quiero con ustedes compartir. Entonces, elaboramos las demandas bajo el yugo de formas. Entonces cogemos las normas del Código General del Proceso y uno trata de hacer la seguidilla de cada cuestión que viene allí, pensando que lo que estoy haciendo está correcto, pero yo quiero decirles hoy a ustedes, queridos personas que están aquí con nosotros, es que nuestro sistema judicial está desbordado de problemas por situaciones de mala escritura, situaciones de mala argumentación. Por esa razón vamos a tener en cuenta que o estamos acosados por el tiempo, acudimos a improvisar, usamos plantillas sin importarnos que vamos a copiar y pegar y sencillamente salimos del paso. Entonces yo creo que este es el momento, que este no es el sentido de un abogado. Este no es el sentido de una abogada que está trabajando para mejorar y para tener un trabajo en el cual se supone que estamos llevando el acceso a la justicia y llevando las formas para poder solucionar un caso.
No hay tiempo para corregir, no hay tiempo para revisar o que otra persona lo revise. No lo tenemos, no tenemos ese tiempo para hacerlo. Y sencillamente lo hacemos y luego cruzamos dedos, que la vaina nos vaya bien, que nos admitan la demanda y esa noche seguramente nos desvelamos pensando en que vamos a reformar la demanda, incluso la vamos a retirar. Esta escritora, Betty Flowers, ha escrito muchísimas cosas sobre propuestas para hacer escritos de contenido jurídico. Y en estas propuestas de contenido jurídico, ella dice, mira, lo más difícil es escribir. Incluso algunas personas, poetas, desarrollan que la escritura es una especie de esquizofrenia. Es una especie de esquizofrenia donde la persona empieza a colocarlo de cierta manera. Entonces, esta profesora parte de la siguiente estructura. Piense como un loco, articule como un arquitecto, desarrolle la ruta de un carpintero y piensen ustedes en el rol de carpintero y al final dele un tratamiento de su escrito de juez. Ustedes pueden ver aquí en esta figura, estamos simplemente haciendo una lluvia de ideas, en donde vamos a tener un relacionamiento con el caso, vamos a escuchar a nuestro cliente, vamos a mirar cuáles son las necesidades que tiene y lo vamos a escuchar con atención. Y yo creo que la propuesta que nos hace hoy David es muy clara. David nos dice, en medio de su vida, en medio de la ganadería, en medio de su finca, en medio de un papá abogado, le decía, oye, escucha a la persona, quédate quieto, escucha. Y luego de que escuches, vas a mirar y vas a estudiar y vas a proponer. Entonces, precisamente el arquitecto lo que hace es armar los planos, el plan que va a desarrollar para ese caso, cuál va a ser su estrategia, de qué manera lo va a desarrollar y posteriormente el arquitecto es aquel que empieza a colocar todo el tinglado, toda la arquitectura de cómo vamos a establecer esto. Y al final, el juez, en el rol de juez de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bien, esta parte de los hechos, me parece que la debo quitar, es un elemento que no tiene nada que ver, genera confusión, en fin, todo lo que tiene que ver con la revisión y el juzgamiento que lo puede hacer uno mismo o lo puede hacer un par. Los requisitos de una demanda, desde mi punto de vista, es un legado escritural visibilizado desde el artículo 205 del Código Judicial, pasando por el 75 y el 82 del CGP. Si ustedes miran esas tres normas, realmente, como dice el profesor Bryan, dice, existe un ciclo milenario de redacción jurídica deficiente. Yo no estoy diciendo que las normas del artículo 82 ni el artículo 75 ni el 205 sea una redacción jurídica deficiente en sí misma, la norma, no. Lo que genera es a una redacción jurídica deficiente, porque desarrollar la demanda bajo ese prototipo que trae los artículos, hágalo con 1, 2, 3 y cada uno de los numerales, sencillamente va a generar una redacción jurídica deficiente. Y habrá por fuera todo un bagaje de investigación de la norma jurídica, de investigación de la norma aplicable al caso, de investigación de la prueba que nos va a quedar por fuera. Y esos son los nervios que sentimos muchas veces porque no hemos estructurado la demanda y simplemente hemos partido de un primer borrador, que es lo que escribimos ese momento en que presentamos nuestra demanda. Necesita más. Les propongo esta ruta de escritura de la demanda. Esta ruta de escritura de la demanda es formulada por algunos autores norteamericanos y algunos autores nacionales que han venido desarrollando como esto, y aquí tiene también un poco de mi experiencia, de mi trabajo como profesora y también como litigante. Miren ustedes, el modelo utilizado es este pobre hombre lleno de interrogantes. Presentación. Yo soy X persona, represento a tal persona, todo lo que tiene la parte y me dirijo a este juez. Las pretensiones. Luego, los hechos. Luego, la lista de las pruebas. Luego, la lista de todo lo que tiene que ver con el juramento estimatorio.
después voy a colocar los fundamentos de derecho, luego voy a colocar la cuantía y al final pues voy a dar todos los elementos que tienen que ver con el domicilio y la firma de la persona. Ese es como el modelo que uno transmite a sus alumnos para que lo hagan. Yo creo que este es el peor error que podemos estar haciendo desde el punto de vista. Una cosa es una norma con un listado de cuestiones que yo voy a hacer y otra cosa distinta es tener una ruta de escritura para la elaboración de la demanda. En primer lugar, es armar un plan de trabajo y de tiempo. Afortunadamente, yo cuento con esa fortuna de que la universidad ha desarrollado unos modelos para manejar el tiempo para los ciclos de tiempo que requieren los niveles de escrito. Ustedes pueden acceder a ellos, es gratuito, perfectamente lo pueden utilizar para poder armar su plan de trabajo. Pero dentro de la primera fase, que es armar el plan de trabajo, es conocer del caso, cómo lo va a desarrollar, una pequeña aproximación, es el pequeño abrebocas cuando uno tiene un primer acercamiento con el cliente. Posteriormente, lo que desde nuestro punto de vista es estudie el caso e indique sus bases en profundidad, es decir, no solamente se quede con que es una demanda de prescripción y anotar algunos elementos que tienen que ver con el terreno, con la zona del terreno, con el tiempo y la persona. Hay que anotar las bases en profundidad, porque muchas veces el no haber tenido en claro ese conocimiento de toda la posesión ininterrumpida le va a generar a ustedes grandes problemas. El no haber demostrado la explotación económica del bien o de haberle dado su uso le va a generar unos problemas gravísimos. Y si es en una demanda, por ejemplo, reivindicatoria, muchísimo peor, porque hay que conocer lo que hay de base en el fondo del caso. ¿Cuáles son las aristas que tiene el caso y cuáles son las posibles inconvenientes que yo podría tener? Una vez que uno lo estudia, que lo comprende de manera exhaustiva, hay que entrar a mirar los hechos del caso. ¿Cuáles son los hechos del caso? ¿Cuál es en profundidad, de forma exhaustiva, que el abogado conozca absolutamente los hechos que consolidan los hechos que conforman ese derecho que yo quiero demandar? Pero no es solamente de apuntarlos o a última hora coger el teléfono y decirle, oye cliente, o llamarlo por el celular y decirle, oye, mira, ¿cómo fue que fue la posesión? Usted tuvo contratos de arrendamiento, usted celebró comodatos, hubo contratos de anticresis, en fin. No, eso no es de última hora. Esas son fallas precisamente de la ruta de escritura o de la planificación de la forma de acercarse al caso. Por otro lado, es importante que la persona investigue, estudie, documente el derecho del caso. ¿Qué fue lo que pasó en el caso? Investigarlo, conocerlo, cuál fue la situación que sucedió en el caso y también conocer todas las normas, conocer la norma aplicable al caso. ¿Qué es lo que yo debo aplicar a este caso? No solamente es documentarlo al caso, sino conocer la norma aplicable el caso, incluso la jurisprudencia, y no solamente incluso, es obligatorio tener en claro la jurisprudencia. Y si, por ejemplo, ustedes están en un distrito judicial como Barranquilla, conocer la línea de precedentes de los magistrados de ese tribunal. Eso es absolutamente necesario, tener conocimiento sobre esto. Después de esto, sencillamente lo que debe hacer una persona con base en todo lo que tiene, pues hacer su lluvia de ideas y empezar a trabajar su caso con mucha profundidad para empezar a priorizar las ideas, cuáles son las principales, las complementarias y finalmente armar la estructura del caso, de la demanda y empezar por un problema jurídico. Yo estuve viendo las preguntas y yo empezaría por un problema jurídico, con tener en claro la norma aplicable al caso. Posteriormente presentaría las pretensiones, queridos colegas, no es otra cosa que la parte resolutiva de su sentencia. Si usted, cuando está haciendo la narrativa o la escritura de la pretensión, solamente debe pensar, yo qué quisiera ver
en la parte resolutiva de la sentencia. Esas son las pretensiones. Obviamente con un reconocimiento de la jurisprudencia que hay alrededor de toda la temática de las distintas acumulación de pretensiones que hay. Y obviamente plantear una solución del caso. Así que el modelo sugerido es empezar por la conclusión, presentar el problema jurídico, la norma que se aplicaría, las normas jurídicas que se aplicarían al caso. En este caso me parece que lo ideal es tener muy claras las evidencias de las normas que iríamos a aplicar. Y por último, lo que haríamos es la entrega de una conclusión. Eso sería lo que desarrollaríamos en la ruta de la escritura. Eso sería lo que yo quería compartir con ustedes en este momento. Tenemos muchas preguntas que podríamos hacer, David, y muchos temas que podríamos explorar y hablar entre todos nosotros. Propuestas como esa ruta que les acabo de explorar, de presentar, tiene que ver muchísimo con ese rol que podemos tener nosotros como de abogados escritores, porque al fin y al cabo escribimos y también hablamos, lo expresamos de esa manera. Y eso es una cosa que debemos desarrollar. Tú apuntabas a varios libros de retórica y libros de argumentación, que yo quisiera que las personas lo pudieran conocer y poder desarrollar ese tipo de ejercicios de cómo hacer un párrafo, cómo desarrollar un argumento, cómo desarrollar los enlaces, cómo hacer un enlace entre un hecho o un párrafo y otro, ¿sí? Generar ese tipo de hilos le resulta a uno muy, muy complejo. Sin embargo, yo quiero en esta presentación que nos tocó hacerla tan rápidamente que ustedes vieran lo siguiente. A mí me preocupa algo muy evidente, y es que tú decías algo al empezar, David, que uno ve el proyecto del desarrollo de su demanda dentro del proceso desde una postura muy plana. Y uno no sube a armar hipótesis, subhipótesis, y tampoco uno sube a armar las pruebas, incluso las pruebas de la forma en que nos podrían eventualmente entrar a contradecir dentro de un proceso. Nos da temor ingresar a esos espacios. Como también nos da temor colocar el fundamento de derecho en el que podamos nosotros distinguir claramente y a manera completamente de claridad las normas aplicables. No solamente el iura nubi curia pertenece al juez, el iura nubi curia también pertenece a los abogados que perfectamente podemos ilustrar al juez en un momento dado. Y el otro punto que a mí me resulta y que me trasnocha enormemente es cómo unir la demanda a la sentencia. Cuando uno coloca la demanda, por allá coloca al final la sentencia, en una línea, pero yo sí quisiera que el tiempo fuera así, que la uniéramos. La demanda debe estar unida a la sentencia. De lo contrario, David, estaremos simplemente implementando una ruta de proceso muy fastidiosa, con muy poca comunicación. Ya tenemos fallas en la comunicación de las demandas. Y si tenemos esos largos tiempos entre la demanda y la sentencia, creo que ahí nos generaría grandes problemas. Esas rutas de escape, esos túneles del tiempo de la demanda hacia la sentencia es una deuda que tenemos las personas que trabajamos en procesal por el mejoramiento y el acercamiento. Podrían ser las medidas cautelares, podrían ser las medidas cautelares innominadas, podría ser la sentencia inmediata, la sentencia como la tenemos estructurada en nuestro país, que es una sentencia que se puede dar en un momento dado con ciertas condiciones y yo perfectamente puedo juzgar un caso rápidamente, pero yo pienso que nos hace falta, son muy escasos los temas, porque tenemos un rigor mental, David, un rigor mental, que si yo no paso por A, B, C, y D y Z, yo no puedo llegar a Z antes de pasar por B y C, pero evitamos esos saltos. Y los abogados dicen, no, hay que seguir este rigor hasta el final. Entonces yo creo que ahí tenemos unas fallas muy grandes
en la manera tradicional de estructurar el derecho procesal. Si seguimos haciendo demandas, como dice y como reza la norma del Código General de Proceso, estoy segura que vamos a seguir fracasando en todos los intentos de mejoramiento de la escritura para la redacción de demandas. Quiero contarles algo adicional y finalmente tenemos la posibilidad de seguir desarrollando esta misma temática. Queremos seguir manejando la teoría de la argumentación que desarrolla David. Queremos también seguir desarrollando con ustedes toda la temática que tiene que ver con ver la demanda, la contestación y los demás memoriales como un documento jurídico que debemos aprender a hacerlo. Y para esto hay muchas cosas que podemos desarrollar y que podemos perfectamente trabajar con cada una de las personas que estamos acá. Y ahora, con mayor razón, las demandas que se desarrollan por la vía virtual. Para finalizar, a mis alumnos de argumentación, cuando ellos están escribiendo por primera vez dentro de mi clase, yo les digo a los alumnos y vemos un pedazo de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y en ese caso el profesor le dice a los alumnos que salgan a un patio y les dice que salgan al patio a caminar y que caminen como quieran. Cuando salen los alumnos a caminar, el profesor empieza a hacer que ellos marchen, 1, 2, 3 y empiezan a marchar y en la marcha empiezan a cantar. Y hay algunas personas que se quedan, unos alumnos que se quedan parados en las columnas y no participan del ejercicio, simplemente se alejan y no participan del ejercicio. Al final el profesor les dice a ellos que por qué no participaron y que por qué todos los alumnos terminaron haciendo y marchando igual que los demás. Si el patio era lo suficientemente grande para hacer lo que quiera, para caminar como bobo, para caminar aplaudiendo, para caminar saltando, para hacer lo que quisiera. Yo les digo a las personas que están hoy aquí en esta reunión, hagan sus demandas como ustedes quieran. Hagan sus demandas teniendo en cuenta un programa para desarrollarlo. Yo creo que entre David y yo tenemos muy claro, hay que estudiar el caso en profundidad, hay que hacer una lluvia de ideas, hay que hacer un estudio de la norma jurídica, hay que también mirar las posibles salidas de ese caso y el problema jurídico que tendría y la manera como nosotros lo pudiéramos resolver. Entonces yo creo que tenemos las herramientas. Si usted quiere empezar por los hechos, porque le parece que son los más interesantes, póngalos. Si usted quiere empezar por las pretensiones y su caso y su forma de pensamiento es que debe empezar por las pretensiones, hágalo. Si usted quiere empezar su demanda relacionando los correos electrónicos y dónde viven las personas, porque para su cliente es lo más importante, póngalo. Si usted quiere empezar por la determinación de la competencia, porque usted sabe que hay una discusión con la contraparte, hágalo. Si usted quiere empezar por los hechos, hágalo. Si usted quiere empezar con un pequeño video de su cliente hablándole al juez al oído, hágalo. Yo creo que tenemos todos los instrumentos para ser libres, como lo propone en la Sociedad de los Poetas las personas que escribimos en derecho. Si seguimos haciendo la misma cosa como lo venimos haciendo, pues seremos como la película de Pink Floyd. Estaremos como la canción de Pink Floyd, desarrollando puros chorizos, carne chorizo, y todos seremos iguales. Yo no quiero ser igual a otro. Yo no quiero ser igual a otra persona. Yo sí quiero poner en mi demanda lo que mi cliente necesita. Yo sí quiero comunicarme con el juez. Y si yo me quiero comunicar con el juez, pues yo hago lo que pueda para que pueda entenderlo. Le colocaría el problema jurídico. Y si el problema jurídico y le generaría tranquilidad a su cliente, colocar un pequeño video de su cliente, hágalo, porque eso me parece que le va a ayudar enormemente a las personas. Cortázar no tenía horario para escribir. Cortázar escribía cuando quería. Cortázar decía que él podía escribir porque la escritura no lo dominaba a él. Él dominaba la escritura. Y lo que venía de fuera, simplemente él con su cuerpo lo que hacía era escribir.
y escribía cuando quería. Si usted es un abogado como Cortázar, hágalo, pero respóndale a su cliente, pero no le venda humo a su cliente. Pero si quiere ser como Gabo, que prefería escribir desde las 6 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, 2 de la tarde, hágalo, porque se supone que la disciplina ayuda bastante a trabajar. Pero lo más importante desde mi punto de vista es no le vendan humo a los clientes. No se ganen un caso simplemente haciendo un copy-paste a sabiendas de que se va a ganar un dinerito. No, así no se hace. Yo pienso que el plan de trabajo es el importante. Por muy caracterizado y por muy fuerte que sea el abogado y que domine el tema, siempre hay gallitos que a uno le salen en la vida y que uno tiene que entrar a trabajar y a estudiar. David, tenemos muchas preguntas. Empezaría por decirte que la gente está feliz contigo. Han dicho muchas cosas lindas de ti. Eres una persona increíble. Yo soy la primera en decirlo. Eres en realidad alguien que quiero muchísimo. Y yo estoy segura que vamos a armar un gran equipo. Conozco muchos otros profesores, por ejemplo, que trabajan en valoración de la prueba y que en este momento están desarrollando un software para eso, usando la lógica matemática para poder desarrollar toda la temática de valoración de la prueba. O sea, vamos a tener muchas personas que nos van a acompañar y simplemente quiero empezar por resolver algunas dudas. ¿Te parece si las voy leyendo? Vale. Bueno, esto está largo. Bueno, dice que bueno, están felices contigo, increíblemente. Muchas personas que quieren saber que tú estás aquí. Bueno, aquí más abajo yo vi muchas cosas. Yo vi las Una cosita, doctora, que usted dijo de pronto que me gustaría intervenir sobre, usted preguntaba de qué manera podemos relacionar la demanda con la sentencia, porque si no se relaciona sería como una ruta inadecuada. Yo creo que me gustaría plantear algo o hablar algo sobre el tema. Yo creo que si nosotros, bueno, el Código General de Proceso es una herramienta muy, muy importante, pero que tiene un perfil avanzado, un mensaje avanzado que de pronto no hemos sabido entender, y es el llamado a realizar una actividad de investigación y recaudo probatorio previo. Cuando uno presenta una demanda, el código te da la herramienta para decirte, investiga todo lo que puedas. Cuando lo tengas todo, ahí sí presentas la demanda, porque incluso uno puede hacer el recaudo probatorio de los testimonios, que era algo que antes del CGP uno veía como inútil, porque siempre el juez volvía a llamar al testigo para volver a garantizar la inmediación. Ya nos quitamos de encima incluso eso, porque solamente cuando se pide ratificación es que se llama el testigo. Entonces, esa es una noción muy importante que se debe tomar en cuenta, que es procesal, pero argumentativamente se debe analizar que el juez es un simple, una persona que se encarga de elegir entre alternativas decisorias. El juez no tendría por qué tomar su propia alternativa. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes elaboran demandas, ¿por qué es importante hacerlo bien? Porque de pronto no es el tiempo que le dedique yo a esto porque me va a dar el mismo resultado a la minuta, no, es que no es el mismo resultado. Porque una buena demanda, lo que le va a decir al juez es, este es el mensaje completo. El juez cuando lee la demanda, él no va a decir, no, esto debe interpretarse. Él va a decir, o escojo lo que me dice el demandante o escojo lo que me dice el demandado. Pero yo no puedo tomar una decisión porque las dos son muy buenas. O sea, no puedo tomar una tercera. Y cuando yo tengo una demanda y una contestación muy buena, yo simplemente lo que hago es que me adhiero. Es que también esa es otra idea del juez, que el juez tiene que colocar argumentos distintos. No, por ejemplo, yo en una audiencia de control de garantías, porque también trabajo temas de juzgado de penal, yo simplemente puedo decir, me adhiero a la posición desarrollada por el fiscal, porque la fuente es adecuada, la interpretación es adecuada, la calificación es adecuada. Resuelve conceder la medida solicitada. Ya, esa es una decisión de un juez. Y hay una tendencia a decir, no es que el juez no puede repetir lo que dice la parte. Una sentencia, ya esa es otra perspectiva más avanzada, que yo puedo tomar sin más la posición que me da el demandante o la posición que me da el demandado. Y simplemente decir, me adhiero a la posición. Lo que pasa es que muchas veces nos toca
asumir de pronto que presentó excepción de falta de legitimación en la causa, pero los hechos que calificó son para una norma distinta, entonces me toca reconstruirlo y me demoro mucho tiempo en eso. Pero si yo tengo una buena demanda y yo simplemente veo que el fundamento es adecuado, lo copio, lo identifico y lo vuelvo y lo paso para acá. Eso no me hace menor juez. Es que esa es la idea, o la hoja de ruta en la que tenemos que pensar porque debe llevarse articulada. La buena demanda, después la revisa y simplemente se adhiere. Por eso también la gente diciendo el alegato no es importante, porque el juez va con la decisión. Porque el tema es que no hemos sabido presentar un alegato de conclusión adecuado. Y habla, o repite y repite, y te termina generando a ti como una banalización de la alegación conclusiva que se ha popularizado decir, el alegato es una fase que no es importante en el proceso, porque el juez va con la sentencia. Eso es falso. El alegato bueno te sirve, pero cuando es un alegato juicioso y el juez con base en ello dice, me adhiero, buena idea. Y así es que tienen que tomarse las decisiones. Pero sería como nuevamente el mensaje, si hay una hoja de ruta, una buena demanda, le da al juez una herramienta para decir copio y pego, y esa va a ser mi consideración. Sería como el mensaje. Sí, es que hay un estilo de confundir, de escribir confundiendo, de no saber manejar puntos, puntos y comas, puntos apartes, párrafos cortos, sino, por ejemplo, hay párrafos en donde tiene 85 palabras, un hecho. Eso es una locura, hermano. ¿Cómo se lee? Eso uno no sabe ni cómo se lee, o sea, tendrá que sacar la hojita, el artículo que dice, bueno, vamos a interpretar a ver qué es lo que pasa aquí. Pero eso así es muy tedioso desarrollar la lectura de una demanda, incluso de una contestación de la demanda. Pienso que tendríamos que volver a hacer ejercicios de argumentación, de escritura, de mejorar el rendimiento, de comunicarnos, porque las demandas y todo esto que tiene que ver con escribir y hablar son actos de comunicación. Entre mejor me comunique, yo creo que es muchísimo más claro. A veces hay abogados que lo que hacen es confundir, o sea, tiene tan medio leyó la jurisprudencia y piensa que esa es como la decisión por donde se debe ir y enreda y arma la pita. Y tiene una cantidad de clientes, sus clientes uno dice, por Dios, yo no sé cómo este cliente puede estar asesorado por este abogado o esta abogada que tiene absolutamente clásicos errores y hay un error puntual y tiene uno que desesperarse hasta finalizar la sentencia. Yo creo que ahí tendríamos que empezar a buscar una dinámica de los jueces más amplia. Hay una propuesta para los rebeldes del procesal, que somos un grupo ya muy distinguido en este país, pero los rebeldes del procesal, no solamente en Colombia, sino también en Europa, están hablando de la descarga de la carga procesal. Olvidémonos de esto. Se está hablando sobre esa temática. A nosotros nos llega más o menos las teorizaciones 20 años. Antiguamente llegaban 80 años, ahora nos estamos demorando 4 o 6 meses, en llegar más o menos 6, 7, 8 meses y dependiendo de cuál es el objetivo que va a tener. Pero hay mucha teoría al respecto de volver a darle una dinámica cooperativa al proceso. No es la dinámica propia y dispositiva, tú verás, tú miras cómo resuelve tu cuento. Si tú sabes presentar tu demanda, perfecto, y si no sabes hacerlo, pues te va muy mal. Entonces, yo creo que hay una gran situación de cooperación en lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Y yo creo que es un rol muy importante, David, tuyo y de todas las personas que estamos acá, comunicarle a nuestros alumnos esa necesidad de cooperación dentro del proceso. Y hay muchas reformas por hacer, David. Por ejemplo, yo pienso en la demanda cuando uno desconoce el lugar del domicilio del demandado, pero uno sabe que cuando uno la propone, se desconoce dónde vive la persona, cuando se emplaza, hay una relación estrecha entre el curador ad litem y el demandado. Y ya más o menos cuando ve que la cosa está muy caliente, ahí es donde entra. Entonces, uno dice, bueno, ¿para qué esto? O sea, existe una figura que tiene más de 200 años, que es la figura de la de rebeldía. Yo puedo decir, soy rebelde, no quiero ir al proceso y punto. El proceso se hace sin su presencia y eliminamos el tiempo del emplazamiento, que eso es gasto
tiempo y además una cosa, desde mi punto de vista, muy sinvergüenza para autenticar el no ingreso de las partes al proceso en estos casos. Bien, ¿te parece si vemos una pregunta? Aquí hay un querido colega, Henry, dice, ¿qué opina el colega sobre un tema de colocar las pretensiones al inicio junto a un párrafo de 3 líneas con la historia resumida? Vale, lo que pasa es si yo soy de la tesis que uno le habla al juez en el fundamento de derecho, en atención a que la finalidad de los hechos es una, o van bajo una mecánica que tiene una relación directa con las pruebas. Entonces, el hecho no puede ser más de un acontecimiento que ocurra dentro del mundo de la vida, uno solo. Si hay más de uno, por ejemplo, veo mucho, compré la casa roja y es muy bonita. Ya hay dos situaciones, que la casa es roja y que es muy bonita. Y agregándole una característica a la casa roja. No es por el tema de la casa roja, es por el tema que entre los hechos sean más particulares frente a menor cantidad de situaciones, van a tener la posibilidad de que los medios de prueba que se utilicen busquen el propósito de demostrar ese determinado hecho. Por ejemplo, no es lo mismo que el testimonio demuestre el prejuicio que el lugar donde ocurren los hechos, y muchas veces se transcribe. Murió el 24 de julio de 2017 luego de sufrir mucho. Pero no es lo mismo el testigo que llegó y vio cuándo ocurre el hecho que el que vio si sufrió mucho. Y eso incide además dentro de las objeciones a las preguntas que se pueden hacer los testimonios. Porque cuando el 212 me dice que el testigo tiene que decir el objeto concreto, es decir, cuál hecho va a demostrar, y si un hecho está mal redactado, va a generarse que la pregunta sea compuesta y que los tipos de preguntas sean distintos, y en las objeciones. A la vez, en la fijación del litigio, porque cuando se le pregunta a la otra parte, ¿cuál aceptas? No, el hecho número 2, pero en la parte número 1. Entonces el tema frente a los hechos es que no hay una fórmula. Realmente no hay una fórmula en torno a los hechos diferente a la que diga. Cada hecho debe ser un único acontecimiento en el mundo de la vida. Uno solo. Entonces, ¿qué pasa si a un cuadro? Si en el cuadro yo tengo información, es decir, el cuadro número 1 en el que agrego 50 posibilidades o 50 variables en la que, por ejemplo, podría darse la producción láctea de una empresa, y estoy demostrando que se generó un déficit monetario. Entonces, cuando yo me voy a referir al hecho, por ejemplo, el perito, o al contestar la demanda o al fijar el litigio, yo tengo que referirme al hecho número 1, punto 1, punto 2, punto 3, punto 5, punto 50. Que metodológicamente le tocará al juez hacer una división de los hechos, y si tiene, por ejemplo, hilera 1, hilera 2, hilera 3, hilera 4, tengo que dividir 1.1, raya 1, hilera 1, hilera 2. Entonces no es como que no exista una o que exista una metodología que les diga los hechos pueden ser, no. Los hechos simplemente tienen que tener una relación directa con el supuesto de hecho de la norma, o indirecta pero relevante, y que solamente marque un solo acontecimiento. Por ejemplo, esa diferencia entre directa o indirecta pero relevante la hace García Amado cuando dice que hay hechos jurídicamente relevantes y hechos subordinados. Los hechos subordinados son hechos que, si bien no están descritos en la norma como relevantes para que se aplique la consecuencia, al ser demostrado se aplica. Por ejemplo, cuando se le dice Pedro mató a Juan, pero no hay un testigo que diga que Pedro mató, pero se dice, ¿por qué? Porque el arma de Pedro tenía huellas de Juan, porque la bala que aparece dentro de el cuerpo de Juan era del arma de Pedro. Son hechos que no están calificados dentro de la norma como relevantes, pero que al demostrarse permiten acreditar el hecho jurídicamente relevante. O sea, como tal, decir enseguida los hechos no tienen, es cuestión de estilo, es mucho estilo, como le dice la autora, no hay que primero la pretensión, no, es una manera de hablar, de Sí, comunicarse. por ejemplo en una ocasión yo tenía un caso similar, un caso como estos, y el juez no entendía que era un mejorario. Se lo ponía por activa, por pasiva, le escribía de todas las maneras, no lo entendía. Pero a veces creo, y un poco Henry, Alberto, para que tú tengas en cuenta, una imagen vale más que 1000 palabras. Si tú quieres mapear tu caso, haz un mapa mental. Haz un mapa mental. Si quiere, póngale colores, póngale lo que quiera, póngale números, póngale, identifíquelo, identifíquelo.
Muchas veces uno ha entendido que la pretensión simplemente, clásicamente, entre más objetiva y esté redactada de manera evidente, una narrativa que lleve a apuntarle al derecho que yo pretendo, entendiendo también la tipología de pretensión que yo estoy armando. El problema es que muchas veces las personas pensamos que debemos aclarar más cosas. Eso que falta aclarar muchas veces necesita una gráfica. Y perfectamente podrías armarle una gráfica al juez. Ármele una gráfica al lado. Una gráfica donde pueda colocar la consideración que usted quiere que vea. Eso me parece que ayuda enormemente, o un mapa mental. Los mapas mental permiten hacer reflexiones circulares, directas, en escala, en consecuencia. O sea, hay muchas metodologías hoy que podemos perfectamente mejorarlo acá. Como yo vuelvo y te repito, como te sientas mejor. Escribir como nos sintamos mejor. Y hay un gran reto, David, a corto plazo, es que no deben haber inadmisiones de la demanda. Hay una teoría, por lo menos ahora, de colocar una lista taxativa de casos, de situaciones que son objeto de inadmisión. Pero yo creo que mientras yo no tenga mi derecho a presentármele al juez, a hablar con el juez, yo creo que más bien hay que esperar un poquito. Yo pienso que a futuro debería eliminar la admisión de la demanda, y más bien realmente porque la persona tiene mucha hambre de estar ante un juez, y que serían cosas muy particulares en las cuales la persona no estaría allí. Hay otras preguntas. Esto es más una reflexión de alguien, dice Erika. Considero que es una disciplina con herramientas para solucionar y reglamentar la sociedad. Eso considera con respecto a lo que estamos haciendo hoy acá. Aquí tenemos otro compañero, Carlos Alberto, dice, partiendo del entendido que el juez conoce el derecho, ¿qué tan acertado es citar en la demanda las jurisprudencias que hablen del tema o nos indiquen la decisión que queremos obtener, o será más tedioso para el juez? Atentamente, Carlos. Carlos, yo quiero decirte lo siguiente. Lo que pasa es que esto se lo digo a mis alumnos y con la venia de mis alumnos, porque hoy estamos festejando la terminación de la clase contigo, David. Mis alumnos están aquí con nosotros también, además de los colegas que nos están viendo acá. Es que yo me temo que uno tiene que hacer las cosas para arrinconar a la otra persona, para hablar, pero para hablar, no para arrinconarla en el sentido de ponerla en una situación de mala leche, de estar mal parado ahí, sino es de arrinconarlo jurídicamente, porque eso es lo que debemos hacer los abogados. Y si nosotros proponemos las líneas jurisprudenciales, las normas, conocemos la reglamentación, las tutelas, las conocemos, pues yo creo que es lo más claro. En una ocasión, recuerdo cuando terminaba mi carrera, tenía un profesor que me decía, María, guárdese unos alfiles para el final, guárdese unos alfiles para el final. Y yo pensaba que no era necesario. Eso se saca desde el principio. Desde el principio, que la gente conozca, porque es que eso de que le llegue a uno de caída una cuestión no me parecía de buen estilo. ¿Qué piensas tú de la pregunta que hace la estudiante, la abogada Carlos Alberto, perdón? Vale, sí, mira, yo me preguntaban ahorita que dónde había condensado algo de lo que estoy planteando ahora. Todavía no he tenido la oportunidad de publicar esto de la demanda, como tal estoy trabajando en ello, pero tengo dos artículos donde más o menos voy planteando la idea. Uno que me publicó el profesor Andrés Botero Bernal en la UIS, que se llama Si P entonces Q, Si P entonces Q, que es importancia de la lógica. Lo buscan con mi nombre en Google y aparece. La estructura de Turing que establezco, que planteo yo, en esa estructura, yo siempre le digo a mis estudiantes que la jurisprudencia es la manera de respaldar los argumentos. El respaldo es una razón que le da mayor fuerza al simple artículo, porque cuando uno respalda con jurisprudencia, lo que estoy haciendo es decir, lo que yo propongo es tan cierto que lo ha dicho la jurisprudencia en esta y esta ocasión. Si hago una línea, mucho mejor, porque darle fuerza al argumento. Claro, si uno lo aporta desde el principio, le da la oportunidad
a el contradictor o al oponente para que pueda buscar contraargumentos y de una manera u otra refutarte. Pero si uno ha hecho una investigación completa, por ejemplo, si yo levanto una línea jurisprudencial, yo lo que le estoy diciendo al juez enseguida, estoy tan seguro de lo mío que, señor juez, aquí tiene toda la información necesaria para la sentencia. Obviamente el juez enseguida cuando va a fijar el litigio ya sabe qué es lo que quiere el demandante. Es lo que se llama en materia penal teoría del caso, que es lo que uno va a plantear dentro de la argumentación de la fundamentación jurídica. No está de más porque el juez, recuerden que cuando va a la audiencia inicial, el juez debe ir con una posible decisión. O sea, uno no va a una audiencia inicial cuando pide pruebas sin las variables de lo que va a ser la decisión. Uno al menos lleva una premisa normativa montada. Y si ya me das con realidad lo que quieres, yo lo voy a tomar en cuenta. Pero si me lo entregas los alegatos, porque era tu herramienta para despacharte y dejar sin efecto la decisión del demandado o del demandante, miércoles me sorprende y digo, ¿y ahora cómo hago? Entonces, o suspendo y dito sentido el fallo, o definitivamente me mantengo porque ya la tengo montada y no tengo tiempo de volver a hacerlo y tiene ese problema. O sea, ese es el inconveniente. Yo sí soy de la tesis que en algunas ocasiones sí es bueno sorprender. Por ejemplo, cuando uno utiliza la reforma de la demanda para incorporar un dictamen pericial y con ese le haces al demandado que le toque correr para controvertirlo. Sí, pero son estrategias procesales que uno tendría que analizar a la postre. Pero los argumentos, o sea, los argumentos, si yo planteo la idea que el juez se va a adherir en ellos y que las garantías y los respaldos son argumentos, sí creo que es importante desde el principio ponérselos de presente el juez para que los vea. Muy bien. Acá hay otra pregunta que te la hacen a ti, Nicolás Charris. Dice, cordial saludo, teniendo en cuenta la hermenéutica, argumentación y lógica jurídica, ¿cómo se puede llenar vacíos de las normas de modo que se abarque cualquier enfoque detractor de una demanda, bien sea justnaturalista, dispositivista o de realismo jurídico? Esa pregunta es muy compleja para uno, no es que no me salgo de la tangente. Ahora mismo estoy terminando de escribir un artículo sobre la metodología que utilizaría el juez Hércules a partir de la idea de noción de justicia de Dworkin. Entonces, desde esa perspectiva, Neil McCormick, que es como la propuesta argumentativa que me gusta más a mí, donde les hablo de los problemas, es muy dworkiniano. Y lo que hace uno cuando va a solucionar vacíos es inicialmente hacerse las preguntas. Primero, ¿cuál es la fuente aplicable? Es decir, ¿cuál es el artículo que voy a utilizar? Cuando yo utilizo la fuente aplicable, yo puedo decir, este caso lo puede regular o el artículo este o el artículo este. Tengo entonces un conflicto de normas, de reglas. Y frente a este tipo de conflictos, yo entro y aplico los criterios de temporalidad, espacialidad, especialidad, etcétera, para poder solucionar las diferencias que surjan dentro de las antinomias. Primer punto, luego, cuando soluciono el problema de relevancia, yo entro con el de interpretación, cómo se entiende, porque muy a pesar que esté de acuerdo con la fuente, puede que se entienda de una manera distinta. Por ejemplo, ¿cómo se entiende un justo título en materia de pertenencia? No hay duda de cuál es el artículo que vamos a utilizar, pero podemos generar un debate frente a si eso es justo título o no justo título. Y pueden haber dos interpretaciones muy fuertes. Lo que hace uno es que la sube de nivel. Por eso es importante el razonamiento esquematizarlo. Y yo por eso lo hago en niveles. Cuando uno dice lo subo de niveles porque paso de una garantía a un respaldo arriba. Y al hacerlo, yo trato de buscar respuesta en el nivel constitucional. Y eso lo busco con principios. Esto es lo que se llamaría por McCormick justificación externa, al punto que puede llegar a una justificación basada en consecuencias. Es decir, hay muchas herramientas que todas, por eso es importante el método, porque es que el método no te va a decir a ti la demanda fácil. No, la demanda fácil es esta, la montamos a partir de esto con la minuta, porque te puede solucionar. Es decir, no está mal de que bajen las minutas. Para, por ejemplo, un proceso de restitución de bien inmueble arrendado en el que le bajen la minuta, no hay problema, y te gastas 15 minutos. Pero es que a ti no te van a contratar o a mis estudiantes, yo les digo, no los van a contratar para esto. Esto es lo que hace uno los primeros años. Cuando tengas que presentar una verdadera demanda, tienes que entender la verdadera metodología que hay detrás de esa minuta, que fue muy fácil de utilizar.
al punto que van a haber asuntos con mucha mayor complejidad. Esa es la invitación, por eso es que nosotros queremos hacer la invitación hoy, que es como la propuesta de poder entender qué hay detrás de todo esto. Simplemente una propuesta, pero detrás de toda esa argumentación hay toda una propuesta de integridad, coherencia, consistencia y consecuencia. Bueno, puedo David, decir aquí, más. gracias. Aquí nos hacen una pregunta y son las 3:37. Vamos a resolver dos dudas más. Dos. Aquí nos hacen una pregunta de arqueología jurídica. Es una estudiante, es una abogada que se llama Jenny y que estudia periodismo, hace una maestría de periodismo y le han dicho que estudiar esa carrera o esa maestría es perder el tiempo. Parece que más bien son comentarios que no tendría por qué hacerle caso, Jenny, desde mi punto de vista. Pero ella dice acá que a ella le gustaría saber que desde cuándo, dice, siempre me preguntaba quién se inventó las formas de los escritos de demandas. Eso es lo que dice ella, quién se lo inventó. Y esa es una pregunta que nos pone a nosotros a pensar hacia atrás, ¿no? Como a mirar qué fue lo que sucedió con el tema de la demanda, pero lo que yo puedo recordar es que por lo menos el aporte del derecho canónico fue fue una gran ayuda para llevar a la escritura y documentar la demanda. Porque nuestra justicia o la justicia que nosotros tenemos en el radar de la historia, pues era netamente oral, ¿no? La oralidad era lo que permeaba los sistemas de justicia. Y lo que yo te puedo contar de lo que tengo conocimiento, Jenny, nunca me he sentado a revisar esto, pero desde mi punto de vista, yo le achacaría esto al derecho canónico. Obviamente, pues el papel lo inventaron los chinos, ¿no? Y eso es algo que tenemos también muy alejado nosotros de nuestra cultura, pero pensaría que el gran aporte, por lo menos en la época medieval, y ya lo que tiene que ver con esa conversión hacia una estructura más teórica, creo que Chiovenda es uno de los empoderados de armar toda la teoría de esta estructuración de la demanda como tal. No sé si tú tienes conocimiento de algo más o una fuente más profunda sobre el tema. No, yo nunca he investigado. Yo lo que pienso, por lo que le decía, de la idea kelseniana de la noción de norma jurídica del 167, que estaba también en el antiguo Código de Procedimiento Civil, te lo impondría de una manera u otra que sea lo mínimo que se requiera. Porque es que una demanda definitivamente tiene que establecer un juez al que se dirija. O sea, sí o sí, porque es la manera de poder dirigirlo ante alguien que va a ser definitivamente quien va a escuchar de la pretensión. Es decir, desde una visión dialógica del proceso. Siempre va a haber un oponente, pero el juez va a ser un canal de diálogo. Yo tengo que dirigirlo como cualquier carta. Te lo dirijo a ti, señor juez, porque necesito que me ayudes a resolver esta situación. ¿A quién o ante quién va a dirigir la situación? Mi oponente va a ser Pedro, por eso hay que establecer quién va a ser el demandado. Los hechos, sí, porque tienes que decirme qué fue lo que te pasó. El fundamento de derecho, cuál es la razón jurídica con la que tú me dices qué fue lo que pasó. Luego, ¿cómo vas a probarlo? Tienes que estar las pruebas. Y eso es como una lógica comunicacional. Definitivamente no podría ser de otra forma. Ya después de eso, hay unas motivaciones que se establecen dentro del código producto de formalismos. Por ejemplo, el juramento estimatorio. No sería algo propio de un acto de comunicación, pero que sí lo requerimos para determinados actos procesales, pero no sería algo distinto a eso. Pero yo pienso que si hacemos un análisis dialógico, no sé la fuente, determinaríamos o concluiríamos que lo mínimo que debería ser para que un acto de comunicación se exteriorice debe ser lo que está en la demanda. Ahora, la única diferencia es que ese acto de comunicación tiene a un tercero. ¿Por qué? Porque es que ese tercero existe debido a que ya yo intenté esa comunicación de manera inicial con mi oponente y no solucionó nada. Yo tengo que irme ante el tercero para pedirle que sirva como eje para resolver la situación. Es lo que vería yo
frente a si me preguntan por qué eso sí y por qué no otras cosas. Bueno, hay dos rutas ahorita ya claramente, una ruta que propone David, otra ruta que propongo con respecto a cómo hacer, cómo consolidar un documento desde la escritura. Coincidimos en muchos puntos. Yo creo que se complementa muchísimo una estructuración que plantea David, que me parece que les va a ser muy útil. Pruébenlo, pruébenlo. Creo que hay que poner a prueba esto y les pediría a futuro, que es lo que nosotros pensaríamos hacer, es seguir trabajando en esta misma dinámica, una segunda charla para pudiésemos dedicarle una charla solo a pretensiones, otra charla solo a hechos, otra charla solo a pruebas, y podríamos hacer esas tres cosas y otra charla solo a lo que tiene que ver con la determinación de la competencia, porque eso es una perdedera de tiempo increíble. O sea, la fijación de la competencia puede durar hasta 3 años y va a la corte 2 años y le va muy bien. Es muy extenso el tema y podríamos hacer un tipo de repaso frente a esto que yo creo que les ayudaría enormemente a todos. Entonces podríamos hacerlo. Y una última línea de lo que podríamos desarrollar es la demanda de casación. Sobre esa, yo tengo un anhelo es que nuestra demanda de casación a futuro tenga la misma maleabilidad de la acción de tutela. Hoy es más enredada por la nomofilaxis que lo ha llevado a ser más enredada, pero yo creo que si le bajamos un poquito a ese nivel y desgastamos un poquito esto y miramos más hacia la teoría de la argumentación y miramos más hacia la parte empírica y lo que es solución de conflictos de los derechos de los ciudadanos, creo que ahí podríamos lograr un cambio muy contundente de lo que implica el recurso de casación. Y por lo menos dejaría de ser de las élites. Debería ser un recurso de casación de todas las personas para que cualquiera pudiese acceder. De los 350 que estamos hoy aquí reunidos, que pudiésemos todos acceder, porque es un tema de acercamiento a la justicia. Estamos agradecidos con cada uno de ustedes, a ti David, por tu tiempo. Sé que ahorita seguirás en tus labores de juez, y a cada una de las personas que están aquí, muchas gracias por haber venido. A la Universidad de los Andes, a la Facultad de Derecho, muchas gracias. A CIEDEP por permitirnos estos espacios para poder interactuar con la ciudadanía increíble, y quedamos en deuda con todos los ciudadanos. Yo creo que, y tú, David, tienes una deuda grande con la gente. En memoria de tu padre, tienes una deuda grande con todas las personas en Colombia. Hay que sembrar todo eso que tienes para las personas. Gracias, doctora. Gracias por el espacio. Yo sé que usted siempre está pendiente de mis cosas y claro, estamos en contacto y seguimos trabajando. Esto tiene todavía mucho de largo y mucho de ancho. Exacto. Bien, muchas gracias. Hasta luego y feliz tarde. Bien, adiós.